En el vídeo de hoy les revelaré la impactante verdad sobre 9 alimentos importados de China. Estos son alimentos que nunca deberían comer y que deben evitar a toda costa, incluso si alguien se los ofrece gratis. Uno de ellos es el jamón serrano. El jamón es un alimento tradicional y un orgullo de nuestra España, pero China también insiste en que el jamón es un plato suyo, creando una controversia sobre su origen. Sin embargo, las cifras que les voy a dar a continuación les van a sorprender. España importa la asombrosa cantidad de 300.000 toneladas de jamón de origen chino cada año, y la mayor parte de este jamón se consume en restaurantes. Y estoy convencido, en este preciso momento, al menos 3 de los 9 peligrosos alimentos de importación que voy a revelar están en su refrigerador o despensa. Bienvenidos a Vive Sano Cada Día. Hola, soy el doctor Pablo Torres, especialista en geriatría, y he investigado la medicina geriátrica durante casi 50 años en España y Estados Unidos. He estado al lado de miles de pacientes de edad avanzada, observando sus vidas y su sufrimiento, y he sido testigo directo de cuántas tragedias son causadas por la intoxicación alimentaria. Postrados en una cama, sus cuerpos se debilitan, no pueden cuidarse a sí mismos, y finalmente sus hijos se ven obligados a renunciar a sus trabajos y sus vidas para dedicarse a su cuidado. Y en los ojos de los pacientes siempre había lágrimas de arrepentimiento. Todo por una mala elección en la mesa. Queridos amigos, cada año más de 200.000 personas son llevadas a urgencias por intoxicación alimentaria. Decenas de miles de ellas nunca se recuperan y mueren en medio del dolor. Según informes internacionales, se ha descubierto que un número significativo de estos casos está directamente relacionado con alimentos importados de China. Pero lo que más me aterra no es el número de muertes, sino el hecho de que estos alimentos peligrosos están invadiendo nuestro mercado nacional a una velocidad vertiginosa, incluso en este mismo instante. Lo más terrible es que innumerables ciudadanos los compran y comen todos los días sin saber nada. Se están envenenando a sí mismos y a sus familias, poco a poco, cada día. El escenario más aterrador podría convertirse en realidad muy pronto. En unos años, las sustancias tóxicas acumuladas en el cuerpo explotarán lentamente, conduciendo a enfermedades terribles. El hígado se dañará y perderá su capacidad de desintoxicación. Los riñones fallarán y requerirán diálisis de por vida, y en el peor de los casos, las células cancerosas comenzarán a extenderse. ¿Por qué estamos cambiando nuestra preciosa salud y vida por ese poco dinero? A simple vista parece un ahorro, pero la verdad es todo lo contrario. Exigen el precio más caro del mundo. Podrían perder años de vida, sufrir postrados en una cama y convertirse en una carga para sus hijos de por vida. Si no quieren ser la próxima víctima, si todavía valoran su salud y no quieren dejar un legado de sufrimiento a su familia, deben ver este vídeo hasta el final. Nunca piensen, a mí no me pasará. En el momento en que escuchen el nombre del primer alimento, sentirán un escalofrío y miedo, y nunca más podrán volver a comerlo. Si alguna vez han dudado sobre el peligro de los alimentos de origen chino, dejen un comentario ahora mismo. Y acompáñenme a desvelar esta terrible verdad, detalle por detalle. Antes de pasar al primer alimento, les contaré una historia real que nunca podré olvidar. Es el trágico caso del señor Javier, un hombre de 71 años a quien traté en el Hospital Universitario de Madrid. Al señor Javier le encantaba la sopa de pescado tradicional. Creía firmemente que era un plato rico en proteínas y beneficioso para la salud de las personas mayores. Cada mañana iba al mercado cercano y compraba tilapia y carpa congeladas de importación a un precio increíblemente bajo. Costaban apenas una décima parte del precio del pescado nacional. Su simple pensamiento era este: un pez es un pez, la proteína es proteína, y ya sea barato o caro, al final es solo una diferencia de marca. Pero exactamente un año después, su cuerpo comenzó a enviar terribles señales de socorro. Al principio, sintió una fatiga extrema sin causa aparente. Pensó que era normal sentirse cansado con la edad. Luego, un día por la mañana, sus manos y pies comenzaron a hincharse gravemente y finalmente una mañana se desmayó en casa. Los resultados de sus análisis en urgencias dejaron a toda la familia en estado de shock. Sus 2 riñones estaban tan gravemente dañados que eran irrecuperables. Como resultado, se vio obligado a someterse a diálisis artificial 3 veces por semana por el resto de su vida. La causa fue la terrible cantidad de antibióticos y metales pesados acumulados en el pescado barato que comía todos los días. Cuando le expliqué los resultados, el señor Javier me preguntó con ojos de incredulidad: «Doctor, no puede ser. Yo solo comía pescado para estar más sano». Esta es la tragedia que está ocurriendo a miles, quizás millones de personas cada día en toda España. Y viven sin siquiera saberlo.
¿Conocen la aterradora verdad que se esconde detrás del pescado y las gambas de importación baratos? Se la revelaré. Según una investigación de 2023 de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEE-UU, más del 68% del pescado de agua dulce y las gambas de acuicultura importados de China contenían antibióticos que excedían los límites permitidos. Además, científicos europeos publicaron un estudio impactante. Muchas piscifactorías en China están gravemente contaminadas con aguas residuales industriales, metales pesados y productos químicos tóxicos. Imaginen esta escena. Miles de peces nadan chocando entre sí en un estanque abarrotado. El agua es turbia, de color verdoso, y está llena de desechos industriales y productos químicos. En un entorno tan tóxico, si no se administran continuamente antibióticos superpotentes, todos los peces morirían en cuestión de días. Por eso, los acuicultores usan cloranfenicol. Este antibiótico puede causar supresión de la médula ósea y leucemia en humanos, por lo que su uso en animales ha sido completamente prohibido en la mayoría de los países desarrollados desde 1990. Otro es la enrofloxacina, un fármaco conocido por dañar los riñones, alterar la función hepática y triplicar el riesgo de cáncer. Y aquí está el hecho más terrible que deben saber. Estas sustancias tóxicas no desaparecen al cocinar el pescado. Penetran profundamente en la carne del pescado y, cuando lo comen, se acumulan directamente en su torrente sanguíneo, llegando al hígado, los riñones e incluso la médula ósea. Creen que están consumiendo proteínas saludables, pero en realidad, con cada bocado, están ingiriendo una pequeña dosis de veneno. Eso es lo que está destruyendo lentamente sus órganos. Entonces, ¿cómo pueden protegerse? Les diré cómo reconocerlo de inmediato. Las gambas de importación baratas tienen un caparazón anormalmente brillante, con un lustre que parece una capa de cera. Si las huelen en lugar de un fresco aroma a mar, desprenden un penetrante olor químico. El pescado congelado barato tiene un color gris opaco o está descolorido a tonos rojizos, y al descongelarlo, la carne es blanda y tiene un fuerte olor a pescado podrido. La solución es simple: elijan siempre pescado fresco, nacional de confianza, o, si compran pescado de importación, elijan solo productos de países que cumplen estrictamente con los estándares de certificación del Marine Stewardship Council, como Noruega o Canadá. Puede que cueste un 30% o 40% más, pero es una inversión en su salud. Por mucho dinero que tengan, un riñón dañado no se puede recuperar. Ahora, pasemos al segundo alimento. Queridos amigos, como médico que vive con una esposa española, me duele el corazón cada vez que veo que el alimento más sagrado de España, un símbolo de nuestra cultura ancestral, el jamón serrano, se está convirtiendo en un asesino silencioso en sus mesas. Esto no es una exageración, es una tragedia que ocurre todos los días. Como mencioné al principio del vídeo, actualmente España importa grandes cantidades de jamón de China, y la mayoría se utiliza en restaurantes. La razón es simple: el jamón de origen chino es mucho más barato que el nacional. Especialmente en los restaurantes populares, el jamón se ofrece como tapa gratuita, e incluso se sirve más si el cliente lo pide. Por eso, para reducir los costos operativos, muchos dueños de restaurantes se ven obligados a elegir jamón chino en lugar del costoso producto nacional. Según una investigación del Instituto Nacional de la Industria Alimentaria de España, a pesar de las controversias sobre seguridad e higiene, la mayoría de los restaurantes todavía utilizan jamón de origen chino. Muchos propietarios dicen: no tenemos otra opción. El jamón nacional es demasiado caro y nuestros márgenes de beneficio son cada vez más pequeños. Algunos incluso dicen que, si los clientes no se quejan del sabor o la calidad, no ven ninguna razón para cambiar. Sin embargo, esta realidad causa una gran preocupación y tristeza a muchos españoles. El jamón es el alma de la cultura gastronómica española, un símbolo de identidad. El hecho de que la mayoría del jamón que se sirve en los restaurantes sea de origen chino deja un sabor amargo y una sensación de inquietud. Permítanme contarles la historia de la señora Carmen, de 69 años, a quien cuidé. Era una mujer humilde que había trabajado duro toda su vida para criar a sus 3 hijos. Ahora vive sola con una pequeña pensión. Para ella, el jamón no era solo comida, era parte de su vida. Una comida sin un plato de jamón en la mesa le parecía insípida. Pero a medida que su situación económica se complicó, en lugar de comprar jamón de marcas nacionales, comenzó a comprar un jamón curado de importación sorprendentemente barato que vendían en el mercado. Costaba menos de la mitad que el jamón nacional. La señora Carmen pensó: jamón es jamón, mientras sepa bien, ¿qué más da? Sin embargo, no tenía ni idea de que con cada bocado, cada día, estaba plantando una semilla de muerte en su cuerpo.
Un año después, empezó a sentir hinchazón abdominal frecuente, indigestión y un dolor de estómago persistente. Pensó que su digestión se había debilitado con la edad, pero como los síntomas empeoraron, su hija la llevó al hospital. Y los resultados de la colonoscopia fueron un shock para toda la familia. Cáncer de colon en etapa inicial. Cuando le pregunté en detalle sobre sus hábitos alimenticios, la anciana me dijo entre sollozos: «Doctor, yo solo pensaba que comer jamón era bueno para la salud. ¿Por qué me ha pasado esto?». Al analizar una muestra del jamón que la familia guardaba, descubrimos una verdad aterradora. El nivel de formaldehído, es decir, formalina, era 4.760 veces superior al límite de seguridad. ¿Saben qué es la formalina? Es la sustancia química que se utiliza en los hospitales para conservar los cadáveres. Sí, no han oído mal. Según un informe de 2014 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la formalina está clasificada como carcinógeno del grupo 1. La Organización Mundial de la Salud también ha advertido en repetidas ocasiones: la exposición prolongada a la formalina, incluso en pequeñas cantidades, puede causar cánceres digestivos, especialmente de colon y estómago. Entonces, ¿por qué añadirían una sustancia química tan terrible a los alimentos? La razón es simple y cruel: el dinero. Un jamón fresco, si no se cura adecuadamente, se estropea en cuestión de días o semanas, pero si se trata con una solución de formalina, no se pudre durante 30 o 40 días, e incluso meses. El color sigue siendo vibrante, la textura parece firme y a simple vista parece perfecto. Pero detrás de esa perfección se esconde la muerte. Cuando la formalina entra en el cuerpo, ataca primero la mucosa del tracto digestivo. La fina capa que protege el intestino y el estómago se daña, las células se destruyen y se produce una inflamación crónica. Además, el hígado y los riñones tienen que trabajar en exceso para desintoxicar, pero la formalina no se descompone fácilmente y se acumula lentamente en los tejidos. Con el tiempo, esto conduce a la terrible consecuencia de transformar células sanas en células cancerosas. Entonces, ¿cómo podemos distinguir este jamón dañino? Recuerden las siguientes señales de alerta. Primero, si el color es excesivamente vibrante y uniformemente bonito, sospechen. Segundo, si no se estropea ni cambia de color después de varios días y no tiene el olor característico a curado del jamón, contiene productos químicos. Tercero, si al abrir el envase, en lugar del aroma característico del jamón, notan un olor penetrante o a productos químicos, no lo duden y tírenlo inmediatamente. La solución es una sola: consuman jamón de marcas nacionales de confianza o, si es posible, de productores locales. Y lo recalco una vez más: nunca compren jamón o embutidos de importación baratos y de origen desconocido. Una pieza de jamón seguro puede proteger su salud, pero una pieza contaminada puede robarles el resto de su vida. Pasemos al tercer alimento. ¿Alguna vez han imaginado que en ese puñado de sal, en ese pequeño polvo blanco que usan en su mesa todos los días, podrían esconderse docenas de sustancias tóxicas mortales? Puede que sea difícil de creer, pero esta es una realidad que está ocurriendo en las cocinas de millones de hogares españoles en este mismo momento. Permítanme contarles la historia del señor Miguel, de 67 años, que vive en la Comunidad de Madrid. El señor Miguel sufría de hipertensión desde hacía mucho tiempo y su médico de cabecera siempre le insistía: «Señor Miguel, debe comer con poca sal y usar siempre sal natural». El señor Miguel asentía una y otra vez, pero cuando iba al supermercado, la sal marina nacional costaba 8 euros, mientras que la sal importada costaba solo 50 euros. Pensó para sí mismo: la sal solo sabe a sal, ¿qué diferencia puede haber? Es un desperdicio de dinero. Esa decisión se convirtió en el arrepentimiento de su vida. Menos de un año después de usar esa sal barata, su presión arterial subía y bajaba de forma inestable, incluso tomando la medicación. Por la noche su corazón latía tan rápido que le costaba respirar, y sus manos y pies estaban tan hinchados que no le cabían los zapatos. Tras ser trasladado de urgencia al hospital, los resultados de sus análisis de sangre conmocionaron a la familia. Su nivel de plomo en sangre era 8 veces superior al normal, y el de mercurio 12 veces. El médico fue tajante: «Señor Miguel, sufre de intoxicación crónica por metales pesados. Sus riñones están gravemente dañados. Entonces, ¿cuál es el origen de este veneno blanco?». Según una investigación de 2023 de la Agencia de Control de Calidad de Japón, se descubrió que el 73% de la sal importada de bajo costo era en realidad sal industrial. Esta sal no es para consumo humano, sino para la producción de productos químicos, el teñido de cuero y el tratamiento de aguas. El Instituto Nacional de Nutrición de Estados Unidos también advirtió: la sal industrial contiene altas concentraciones de potentes carcinógenos como plomo, mercurio, cadmio y arsénico.
Cuando estos metales tóxicos entran en el cuerpo a través de la comida diaria, no se eliminan y se acumulan en el hígado, los riñones, el cerebro y los huesos. Con el tiempo, destruyen las células sanas, hacen imposible regular la presión arterial y pueden causar insuficiencia renal, daño cerebral e incluso demencia en los ancianos. Entonces, ¿cómo se puede distinguir la sal dañina? El método es simple. La sal falsa tiene cristales irregulares, se desmorona fácilmente y tiene un color turbio o grisáceo. A menudo contiene pequeñas impurezas negras. La impresión del empaque es borrosa y el origen no está claramente indicado. En cambio, la sal marina nacional tiene cristales claros y brillantes, un color natural con un toque plateado y un sutil aroma a mar. La solución que les ofrezco es muy simple. Elijan la orgullosa sal marina de España o la sal del Himalaya con certificación internacional. Aunque cueste unos euros más, es la inversión más valiosa para su salud. Un puñado de sal limpia es la base de la longevidad. No cometan la estupidez de ahorrarse unos euros hoy para pagar miles de euros en facturas médicas mañana. El cuarto alimento probablemente les sorprenderá. Es la salsa de soja. Abran la despensa de su cocina ahora mismo. Si tienen una botella de salsa de soja barata de origen chino, deben comprobarla de inmediato. Según un alarmante informe de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 botellas de salsa de soja barata importada de China contiene una sustancia tóxica llamada 3-MCPD, que la OMS ha clasificado oficialmente como una sustancia con muy alta probabilidad de ser cancerígena. Ese 25% no es solo una estadística, es una alarma que suena en su mesa. Permítanme contarles la historia de la señora Isabel, una ama de casa de 62 años de Valencia. Era una madre diligente que había preparado 3 comidas al día para su familia durante 40 años, pero por ahorrar, eligió una salsa de soja importada que costaba la mitad que la tradicional nacional. Ella pensó, toda la salsa de soja es salada y negra, ¿para qué comprarla cara? Y así, durante más de 10 años, usó esa salsa de soja todos los días. Pero un día, su cuerpo comenzó a sentirse extraño. Su tez se volvió amarillenta, se sentía cansada sin motivo y perdió el apetito. Pensó que era simplemente la edad. Sin embargo, los resultados de un chequeo rutinario fueron un shock total. Sus enzimas hepáticas eran 5 veces superiores a lo normal y el daño hepático ya estaba en una etapa avanzada. Después de que el médico investigara a fondo sus hábitos alimenticios, se descubrió la causa, esa salsa de soja barata. ¿Por qué la salsa de soja se ha convertido en este asesino silencioso? Según un estudio de 2014 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el problema radica en el proceso de producción de la salsa de soja barata. La salsa de soja tradicional española o japonesa se fermenta naturalmente durante 6 meses a un año, pero las fábricas chinas utilizan un método de hidrólisis ácida. Es decir, descomponen la proteína de soja en pocos días con productos químicos para crear el color y el sabor de la salsa de soja. Durante este proceso se genera la sustancia tóxica 3-MCPD. Esta sustancia daña los riñones, destruye el hígado y tiene un riesgo muy alto de causar cánceres digestivos. Lo más aterrador es que el cuerpo humano no puede eliminar completamente esta toxina. Se acumula gota a gota, día a día, en el hígado y los riñones. Al principio no hay síntomas, pero después de 5, 10 o 15 años, cuando el hígado ya no puede más, es demasiado tarde. ¿Y cómo distinguirla? La salsa de soja falsa tiene un sabor salado agresivo y carece del profundo aroma a soja de la salsa fermentada tradicional. Su fecha de caducidad es anormalmente larga, a menudo de 2 a 3 años, lo cual es una señal de que contiene una gran cantidad de conservantes químicos. El envase es llamativo, pero el olor penetrante al abrirlo es anormalmente fuerte. La solución es una. Elijan salsa de soja de producción nacional elaborada de forma tradicional, especialmente la de fermentación natural. Elijan productos de marcas fiables, con sellos de certificación. Aunque sea un poco más cara, será el secreto de la salud de su hígado y de su longevidad. Ahora, el quinto alimento. Amigos, ¿me creerían si les dijera esto? Que 2 de los alimentos en los que más han confiado, que durante décadas han creído que eran una panacea para proteger su salud, el ajo y las setas, están en este mismo momento envenenando silenciosamente su cuerpo. Esto no es ni una exageración ni una broma. Es una de las muchas realidades que he presenciado como médico. Permítanme contarles la historia del señor Antonio, un respetado profesor jubilado de 75 años que vive en Sevilla. El señor
Antonio tenía una creencia firme transmitida de generación en generación. Quien come ajo todos los días vivirá hasta los 100 años. Por eso, durante más de 20 años nunca faltaron en su mesa ajos encurtidos en vinagre. Creía que el ajo limpiaba los vasos sanguíneos, fortalecía el sistema inmunológico y prevenía todo tipo de enfermedades. Pero el problema fue que para ahorrar compraba ajo barato de importación en el mercado. Costaba solo 1/10 parte del precio del ajo nacional. Hace unos años empezaron a aparecer síntomas extraños. Cada vez que se levantaba, se mareaba, veía todo blanco y sentía que iba a desmayarse. Su presión arterial subía y bajaba, a pesar de tomar su medicación regularmente. Su familia, preocupada, lo llevó al hospital y los resultados de los análisis fueron impactantes. En su sangre se encontraron rastros de intoxicación crónica por metales pesados como plomo, cadmio y arsénico. Después de una investigación detallada, el médico descubrió al culpable, el ajo barato que había estado comiendo todos los días durante 20 años. ¿Saben por qué el ajo, conocido como un alimento saludable, puede convertirse en un veneno de acción lenta? Según una publicación de 2023 del Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Estados Unidos, el ajo absorbe las sustancias tóxicas del ambiente entre 15 y 20 veces más intensamente que cualquier otra verdura. Es decir, si el ajo crece en un suelo contaminado con metales pesados, se riega con agua químicamente contaminada o se rocía con un exceso de pesticidas, todas esas toxinas se filtran profundamente en el ajo. Lo más aterrador es que, por mucho que lo laven, lo remojen en agua salada o le quiten varias capas de piel, estas sustancias tóxicas permanecen en las partes más profundas del ajo y no se eliminan. Un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, también arrojó resultados alarmantes. El 62% del ajo barato importado de China contenía niveles de pesticidas que superaban los límites permitidos y algunos de ellos ya estaban prohibidos en la mayoría de los países desarrollados por su carcinogenicidad y riesgo de daño neurológico. Cada diente de ajo que comen es, en efecto, como inyectarse una pequeña dosis de toxinas en los vasos sanguíneos. Esas toxinas acumuladas se depositan en el hígado, los riñones y el cerebro durante décadas. ¿Y qué hay de las setas? Esas setas que parecen copos de nieve, blancas y limpias, podrían en realidad estar blanqueadas con productos químicos industriales. Para hacer las setas más blancas y uniformes, algunos productores sin escrúpulos las sumergen en una solución de sulfito. Esta sustancia puede causar reacciones alérgicas, asma y daño hepático y renal. Algunos incluso les ponen etiquetas falsas de orgánico para venderlas más caras, engañando a los consumidores. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlos? El ajo chino es excesivamente grande y su piel brilla como si tuviera cera, pero carece del fuerte aroma característico del ajo español. Las setas de importación baratas son excesivamente blancas, de forma uniforme, y no tienen el aroma natural de las setas frescas. Estas son las señales de advertencia que deben evitar. La solución es clara. Por favor, usen con orgullo el ajo español. El ajo español es un producto de renombre mundial, con un aroma intenso y, lo más importante, es seguro. Para las setas, elijan productos frescos nacionales o de Japón y Canadá. Pueden costar un 4,0, 50% más, pero es un seguro para su salud. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la salud de vuelta. No dejen que el ahorro de hoy se convierta en el arrepentimiento de toda una vida mañana. Pasemos ahora al sexto alimento. ¿Alguna vez han dudado si la carne congelada barata que tienen en el congelador es carne de verdad? Se lo diré con franqueza, puede que no sea carne de verdad. Es muy probable que sea una mezcla de saborizantes artificiales, colorantes, conservantes y otros compuestos no identificados. Suena a película de terror, pero es una realidad que está ocurriendo en las mesas de innumerables hogares españoles en este mismo instante. Permítanme contarles la historia del señor. Francisco, un ex minero de 74 años que vive en Asturias, uno de mis pacientes. Tras su jubilación, vivía con su esposa con una pequeña pensión. Le encantaba la carne y creía que comer mucha carne le ayudaría a mantener la musculatura y a estar sano en la vejez. Pero la carne nacional era demasiado cara. Así que empezó a comprar carne congelada de importación increíblemente barata en los grandes supermercados. Era entre un 60% y un 70% más barata que la nacional. Pensó, carne es carne, lo único que importa es la proteína. Comía esta carne congelada casi todos los días. Al principio se sentía bien e incluso presumía ante sus vecinos de que seguía sano gracias a ello. Pero con el tiempo empezaron a aparecer cambios extraños. Se sentía muy cansado sin motivo, su tez se volvió apagada y, lo más importante, el color de su orina se tornó amarillo oscuro.
Cuando fue al hospital, los resultados fueron impactantes. Sus niveles de enzimas hepáticas se habían disparado hasta 7 veces lo normal. El diagnóstico final fue intoxicación por aditivos químicos de carne procesada de baja calidad durante un largo periodo. ¿Conocen el oscuro secreto que se esconde detrás de esta carne congelada barata? Según una investigación de 2024 de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, algunas plantas procesadoras de carne de bajo costo en China no utilizaban cortes de músculo de buena calidad, sino que mezclaban subproductos de origen desconocido, grasas animales recicladas e incluso proteína de soja modificada para aumentar el peso. Y para que el color, el aroma y la textura parecieran carne de verdad, inyectaban una cantidad ingente de aditivos químicos. Colorantes artificiales, potenciadores del sabor, ablandadores y conservantes superaban los límites permitidos entre 5 y 10 veces. Un estudio del Instituto Nacional de Nutrición de Japón reveló un hecho aún más alarmante. La higiene en estas plantas era tan deficiente que la probabilidad de contaminación por bacterias peligrosas como E. coli, salmonela y parásitos era 12 veces superior a los estándares internacionales. Es decir, no solo están comiendo productos químicos, sino que también están ingiriendo bacterias peligrosas. Cuando estas sustancias tóxicas se acumulan en el cuerpo, el hígado, el órgano de desintoxicación, tiene que trabajar sobrecargado las 24 horas del día y los riñones se agotan filtrando constantemente las toxinas. Al final, el sistema inmunológico se debilita y uno se vuelve vulnerable a todo tipo de enfermedades. Lo más aterrador es que estos productos químicos pueden actuar como una de las principales causas de cáncer de hígado y de colon. Entonces, ¿cómo podemos distinguirla? La carne congelada barata tiene un color excesivamente vivo y uniformemente rojo o por el contrario un tono grisáceo opaco. Al descongelarla, no tiene el aroma característico de la carne fresca, sino un penetrante olor químico o un extraño olor a pescado. Al cocinarla, suelta una cantidad excesiva de agua. La carne se encoge considerablemente y no tiene ningún sabor dulce o sabroso. La solución es una. Elijan siempre carne fresca nacional con certificación HACCP. O, si compran carne de importación, elijan solo la de países con estrictos controles, como Australia, Estados Unidos o la Unión Europea. Puede que cueste un 30% o 40% más, pero es una inversión vital para tener un hígado y unos riñones sanos. Tomen una decisión inteligente antes de que el ahorro se convierta en arrepentimiento. Ahora, el séptimo alimento. ¿Recuerdan el escándalo de la leche de fórmula con melamina que conmocionó al mundo en 2008? Fue una de las tragedias alimentarias más terribles de la historia de la humanidad. En China, más de 300. 000. Recién nacidos fueron intoxicados. Decenas de miles fueron hospitalizados. Y al menos 53 bebés perdieron la vida en medio del sufrimiento. Pero el hecho más aterrador que les voy a contar hoy es este. Ese incidente aún no ha terminado. Productos peligrosos similares siguen llegando silenciosamente al mercado español, y es posible que en este mismo momento haya uno en su frigorífico. Permítanme contarles una historia desgarradora que presencié en un hospital de Barcelona. Los García, una joven pareja, eran trabajadores de una fábrica. Sus ingresos no eran elevados, pero querían darle lo mejor a su primer hijo. Sin embargo, cuando vieron que una lata de leche de fórmula nacional costaba 25 euros, empezaron a dudar. Entonces encontraron una leche de fórmula de importación por 8 euros, era casi 3 veces más barata. En el envase se enumeraban todo tipo de nutrientes como DHA, ARA, vitaminas y minerales, y parecía muy profesional. Pensaron, toda la leche de fórmula es igual, mientras tenga los nutrientes necesarios está bien. Pero solo 6 meses después comenzó la pesadilla. El bebé no paraba de llorar por las noches y se retorcía de dolor cada vez que orinaba. Su abdomen estaba hinchado y duro. En el hospital, el médico que realizaba la ecografía se quedó sin palabras. En los pequeños riñones de un bebé de 6 meses se habían formado docenas de cálculos del tamaño de un grano de arena. Los resultados de los análisis adicionales fueron aún más terribles. La causa era la melamina. La madre, llorando mientras sostenía a su bebé, me dijo entre sollozos: «Doctor, yo solo quería que mi hijo estuviera sano». ¿Cómo puede la leche de fórmula, que debería salvar a un niño, convertirse en un veneno que lo mata? Queridos amigos, ¿saben qué es la melamina? Esta es una pregunta que todos los padres y abuelos deben conocer. La melamina es un producto químico industrial que se utiliza para fabricar plásticos, resinas y adhesivos potentes. Es una sustancia que nunca debe utilizarse en alimentos. Sin embargo, fabricantes sin escrúpulos mezclaron melamina en la leche de fórmula por una razón cruel. En las pruebas de laboratorio, la melamina hacía que los niveles de proteína parecieran artificialmente más altos.
Es decir, podían hacer pasar una leche de fórmula diluida y de baja calidad por un producto premium alto en proteínas, según un estudio de 2023 de los Institutos Nacionales de Salud de... Cuando la melamina entra en el cuerpo humano, se cristaliza en los riñones y la vejiga, formando cálculos afilados. Especialmente en los bebés, cuyos riñones aún son débiles, esos cálculos actúan como cuchillas, perforando los órganos internos y causando un dolor extremo, sangre en la orina, insuficiencia renal aguda, en casos graves, la muerte. Lo más aterrador es que este daño no aparece de inmediato, sino que progresa lentamente a lo largo de varios meses. Cuando se descubre, en la mayoría de los casos ya es demasiado tarde. Pero, ¿creen que este daño solo afecta a los niños pequeños? Nada más lejos de la realidad. La Organización Mundial de la Salud advierte: si los adultos, especialmente los ancianos, consumen leche o productos lácteos que contienen melamina durante un largo periodo de tiempo, su hígado y riñones pueden sufrir daños graves. Su sistema inmunológico se debilita drásticamente y su esperanza de vida se acorta. Entonces, ¿cómo podemos distinguirla? La leche de fórmula con riesgo de melamina es anormalmente barata, el envase está lleno de caracteres chinos simplificados y su origen no está claro. La información nutricional es ambigua y la impresión de la fecha de caducidad es borrosa o se borra fácilmente. La solución es una: no compren nunca leche de fórmula ni ningún producto lácteo de origen chino. Elijan solo productos de países con los estándares de control de calidad más estrictos del mundo, como España, Nueva Zelanda, Australia, la Unión Europea o Estados Unidos. Aunque cueste el doble o el triple, es la mejor inversión para proteger su vida, la de sus hijos y la de sus nietos. El octavo alimento que debo revelar es el guisante congelado. Escúcheme bien, y lo juro, esto es 100% cierto. La revista International Food Safety Research descubrió que en una bolsa de guisantes congelados importados de China se habían mezclado bolitas de plástico teñidas de verde para que parecieran guisantes de verdad. No eran guisantes de verdad, sino plástico industrial teñido de verde para que parecieran guisantes. Suena a película de terror, ¿verdad? Pero este es un incidente real que fue expuesto por la prensa internacional y conmocionó al mundo. Permítanme contarles la historia de la señora Josefa, una viuda de 72 años que vive en Galicia. Cuidaba mucho su salud. Creía que los guisantes eran ricos en proteínas vegetales y fibra, y buenos para la salud de los mayores. Por comodidad, compraba a menudo guisantes congelados de importación baratos. Una bolsa costaba solo 50 euros, 5 veces menos que los guisantes frescos nacionales. Ella pensaba: guisantes son guisantes, ya sean congelados o frescos. ¿Qué diferencia hay? Durante 3 meses preparó crema de guisantes cada mañana, creyendo que cuidaba su salud. Pero empezaron a aparecer síntomas extraños. Después de cada comida sentía hinchazón abdominal, indigestión y un dolor de estómago persistente. Al principio pensó que era la edad, pero como empeoró, su hijo la llevó al hospital. Y cuando analizaron los guisantes que le quedaban, el resultado fue impactante. Los guisantes habían sido blanqueados con productos químicos industriales, teñidos con colorantes sintéticos artificiales y contenían conservantes nocivos en niveles 20 veces superiores al límite. Lo que ella comía cada día para estar sana era, en realidad, como beber veneno a diario. ¿Conocen la terrible verdad que se esconde detrás de esos guisantes de aspecto tan bonito? Según una investigación de 2024 de la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, algunas procesadoras ilegales utilizaban el siguiente proceso criminal. Primero, sumergían los guisantes en una solución blanqueadora con sulfato para aclarar el color, y luego los teñían con colorantes sintéticos para crear un color verde uniforme y atractivo. Lo más terrible es que en algunos productos se encontraron incluso bolitas de plástico teñidas de azul mezcladas entre los guisantes reales para aumentar el peso y los beneficios. Un estudio del Instituto Nacional de Higiene de Japón advirtió que el consumo a largo plazo de alimentos que contienen estos blanqueadores y colorantes artificiales no solo causa daño hepático y renal y trastornos digestivos crónicos, sino que también puede aumentar el riesgo de cáncer de colon hasta en un 340%. El cuerpo humano no puede digerir el plástico y los productos químicos. Se acumulan en el intestino, causando inflamación y úlceras y finalmente creando un ambiente propicio para el crecimiento de células cancerosas. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlos? Los guisantes falsos tienen un color excesivamente uniforme y vivo, un verde artificial como si estuvieran pintados. La superficie es anormalmente brillante y al cocerlos no tienen el característico aroma a fruto seco, sino un ligero olor químico. Al masticarlos,
no tienen la textura crujiente natural, sino una textura algo plástica y casi sin sabor dulce. La solución es simple: compren guisantes frescos de temporada en un mercado de confianza. Si necesitan productos congelados, elijan solo productos nacionales o de Nueva Zelanda con certificación orgánica. Puede que cuesten 4 o 5 veces más, pero son guisantes de verdad, no plástico. No permitan que ese plato que comen para cuidar su salud se convierta en un plato de veneno que los enferma lentamente. Ahora revelaré el último y más peligroso alimento. Amigos, cuando escuchen las cifras que les voy a dar, se quedarán en shock. Según una investigación de 2023 de la Autoridad de Normas Alimentarias de Australia, el contenido de metales pesados y sustancias nocivas en algunos productos enlatados importados de China superaba el límite en 200 veces. ¿Se lo imaginan? Mientras que las normas de seguridad internacionales permiten solo una gota de toxina, dentro de estas latas hay una taza llena de veneno. Entonces, ¿están comiendo comida o están tragando veneno bellamente envasado? Permítanme contarles la historia de la familia Martínez de Madrid. Un matrimonio trabajador con un hijo de 8 años que vivían con un presupuesto ajustado en medio de la alta inflación. Para ahorrar en gastos, la señora Martínez compraba a menudo latas de importación baratas que estaban de oferta en el supermercado. Una lata por 20 euros, 4 o 5 veces más barata que las nacionales. Ella pensó: es cómodo, se conserva mucho tiempo y ahorro dinero para la educación de mi hijo, así que estará bien. Durante 2 meses, esta familia comió alimentos enlatados casi todos los días. Carne enlatada guisada con verduras, pescado enlatado en ensaladas, salchichas enlatadas fritas. Creían que era una comida rápida y fácil, pero la pesadilla no tardó en empezar. Primero, el marido se quejó de un dolor de cabeza extremo y temblores en las manos sin motivo aparente. La esposa sintió una fatiga extrema, el color de su orina se volvió marrón oscuro y el hijo no paraba de vomitar y no podía tragar la comida. Los 3 fueron trasladados a urgencias y los resultados de los análisis fueron impactantes. Toda la familia sufría una grave intoxicación por metales pesados. Sus niveles de plomo en sangre superaban el límite de riesgo, tenían cadmio acumulado en los riñones y se detectó mercurio en sus cerebros. Después de que los médicos investigaran sus hábitos alimenticios, descubrieron la causa. El culpable eran esas latas de importación baratas que comían todos los días. La madre gritaba: yo solo quería ahorrar para la educación de mi hijo, ¿por qué ha pasado esto? Entonces, ¿qué está pasando dentro de esas latas de metal aparentemente inofensivas? Según un análisis del Instituto Internacional de Toxicología de Suiza, las latas de baja calidad tienen 3 principales fuentes de toxicidad. Primero, el revestimiento interior de la lata contiene BPA, una sustancia que altera las hormonas y aumenta el riesgo de cáncer de mama y de próstata. Segundo, los metales baratos utilizados para fabricar la lata, como el estaño y el plomo, se disuelven en la comida con el tiempo, especialmente en reacción con alimentos ácidos. Tercero, para una conservación a largo plazo, se añaden grandes cantidades de conservantes y nitrito de sodio, que son causa de cáncer de estómago y daño neurológico. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard advirtió que el consumo frecuente de latas de baja calidad puede causar un daño renal irreversible, pérdida de memoria, temblores y, en casos graves, demencia en la vejez. Estos metales pesados se acumulan en el cuerpo durante décadas y no se eliminan por completo. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlas? Las latas peligrosas tienen una lista de ingredientes poco clara o un origen ambiguo, el envase es de mala calidad, la impresión es borrosa e incluso puede haber errores ortográficos. Arañazos, abolladuras u óxido en la superficie de la lata también son señales de peligro. La solución es una: nunca compren latas de importación baratas y de origen desconocido. Si es estrictamente necesario, elijan solo marcas nacionales de confianza o productos de Japón, Europa o Estados Unidos. Puede que cuesten el doble, pero es un seguro que protege su cerebro, hígado y riñones. Queridos amigos, hasta ahora hemos recorrido un viaje lleno de verdades impactantes. En este vídeo les he revelado los 9 asesinos silenciosos que se esconden en las mesas de los hogares españoles. Pescado de agua dulce y gambas de piscifactoría con antibióticos, falso jamón serrano curado con formalina, una sustancia química para conservar cadáveres, sal industrial llena de metales pesados, salsa de soja química con el carcinógeno 3, MCPD, ajos y setas que absorben pesticidas, carne procesada hecha con subproductos y aditivos, leche de fórmula con melamina que se ha cobrado la vida de innumerables bebés, falsos guisantes mezclados con plástico y, por último, latas que contienen 200 veces el límite de veneno. Cada uno de estos 9 alimentos destruye lentamente el hígado, los riñones, el corazón y el cerebro, acortando la esperanza de vida y convirtiendo los años dorados
de la vejez en un sufrimiento en una cama de hospital. Pero amigos, hay esperanza. Todos estos peligros se pueden evitar. Solo se necesita el conocimiento correcto, la conciencia y la determinación de protegerse a uno mismo y a su familia. Sé que muchos de ustedes viven con pensiones modestas y tienen que ahorrar cada céntimo. Y también entiendo perfectamente que no quieren ser una carga para sus hijos. Pero, por favor, recuerden mis palabras. Comprar comida barata de origen desconocido para ahorrar unos euros, hoy se traduce en tener que pagar miles de euros en facturas médicas mañana. Y lo que es peor, pueden perder su salud y sus años de vida, algo que el dinero no puede comprar. Según las estadísticas de 2024 del Ministerio de Sanidad de España, el coste medio del tratamiento de un paciente de cáncer, desde el diagnóstico hasta la finalización del tratamiento, asciende a entre 30.000 y 50.000 euros. El coste de la diálisis de por vida puede ascender a cientos de miles de euros. Pero el mayor sufrimiento no es el dinero, sino la realidad de que sus hijos tengan que dejar sus trabajos para cuidarlos, el sentimiento de culpa por haberse convertido en una carga para la familia y la tristeza de tener que pasar los últimos años de su vida en una cama de hospital. Por eso, hoy, a partir de este mismo momento, quiero darles el consejo más realista y práctico para que puedan proteger su salud. Primero, después de ver este vídeo, vayan inmediatamente a su cocina y revisen su frigorífico y despensa. Tiren sin dudarlo cualquier alimento cuyo origen sea poco claro, cuyo precio sea normalmente bajo, cuya etiqueta sea borrosa o esté impresa en chino simplificado. Nunca piensen es una pena, me lo comeré de todos modos. Si lo hacen, el veneno se acumulará y acabará dañando su cuerpo. Segundo, cambien sus hábitos de compra. En lugar de mercados de origen incierto o tiendas de descuento baratas, utilicen grandes supermercados de confianza o tiendas especializadas en alimentos ecológicos. Den prioridad a los productos con certificación HACCP, certificación ecológica y una clara indicación de origen. Especialmente, elijan con orgullo los productos españoles. Nuestros alimentos cumplen con algunos de los estándares más estrictos de Europa. Tercero, compartan este vídeo con todas las personas que quieren. Su cónyuge, sus hijos, nietos, hermanos, amigos, vecinos, háganselo saber a todos. Especialmente las generaciones mayores, con el hábito de ahorrar, son más propensas a caer en la trampa de los alimentos de bajo coste. Un solo gesto de compartir, por su parte, puede salvar una vida y proteger a una familia de la tragedia. Ese es el mayor acto de bondad que pueden hacer. Cuarto, suscríbanse a mi canal y activen la campana de notificaciones, así no se perderán el próximo vídeo. Seguiré compartiendo con ustedes los conocimientos médicos más prácticos, información nutricional y los secretos para una vida sana y longeva, basados en investigaciones científicas reconocidas mundialmente. Su salud es mi misión como médico. Quinto, dejen un comentario debajo de este vídeo. ¿Han comprado alguna vez alguno de estos alimentos peligrosos? ¿Tienen algún truco para distinguir los alimentos de mala calidad? ¿O tienen alguna pregunta sobre salud o nutrición? Déjenla en los comentarios y en la medida de lo posible los leeré y responderé a todos. Esa es la forma en que podemos construir una comunidad para proteger nuestra salud y cuidarnos los unos a los otros. Queridos amigos, quiero decirles esto. Los 50, 60 y 70 años no son una edad para rendirse, sino una edad para despertar y actuar. Si se cuidan de la manera correcta, pueden vivir sanos, lúcidos y felices hasta los 80, 90 e incluso los 100 años. La elección de cada comida, cada día, determina su futuro. Por favor, elijan la salud, la seguridad y la vida, no lo barato. Agradezco sinceramente a todos los que han visto este largo vídeo hasta el final. Demuestra que realmente valoran su salud, y ese es el primer paso para el cambio. El conocimiento es poder. Ahora tienen el poder suficiente para protegerse a sí mismos y a sus familias. Deseo que ustedes y sus familias estén siempre sanos, en paz y felices. Que disfruten de comidas sabrosas y seguras, que duerman profunda y plácidamente y sobre todo, que disfruten de una vejez sana, libre y sin dependencia. Y creo firmemente que lo conseguirán. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y recuerden, vivir un día de forma saludable es una victoria diaria. Muchas gracias por su atención.